Y por acá tenemos a nuestra queridísima doctora, la doctora Helen Munguía, quien es pediatra, y hoy precisamente nos trae un tema muy interesado. Si usted ha tenido alguna vez su niño con fiebre por más de 3 semanas y no se identifica su causa, hoy vamos a estar hablando sobre esto. Fiebre de causa desconocida. Buenos días, doctora, bienvenida. Un placer verdaderamente tenerla hoy. Buenos días, Dania. Siempre es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes y poder compartir estos temas que son muy interesantes para dar esa luz, esos detalles que debe saber la población, más aquellos que tienen niños pequeños en casa, ¿verdad?, para saber qué medidas deben de tomar y cuándo es importantísimo en este tema que hoy vamos a hablar, asistir inmediatamente al pediatra o una unidad hospitalaria, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención, doctora, el tema fiebre de origen desconocido. Porque la mayoría de personas que no precisamente tienen que ser profesionales manejamos de que cuando el niño está con fiebre o cuando una persona tiene fiebre está asociado a una infección. Pero ¿qué es fiebre de origen desconocido? Realmente la literatura ha interiorizado mucho respecto a este tema porque es algo que preocupa a los padres y también a los pediatras, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, como bien lo comentábamos tras cámaras, va a ser difícil establecer el diagnóstico en cierto porcentaje, un porcentaje mínimo, pero sí existe esa posibilidad. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Se define fiebre de origen desconocido más que todo por el periodo de tiempo y las características de la fiebre. Va a ser un paciente que tenga fiebres que se presentan de manera diaria. Todos los días. Todos los días, que respeta un horario generalmente por las tardes o por las noches. Una fiebre puntual, a la misma hora. Que le encanta, puntualita y bien cumplida. En algunos casos pueden ser días alternos, pero va a cumplirse en un periodo de 3 semanas. Otras literaturas reducen el tiempo hasta 15 días y otras hasta 8 días, depende de la edad del paciente. Si es un niño ya más grande, podemos considerar el periodo de tiempo 3 semanas para decir que es una fiebre de origen desconocido, obviamente sin ningún foco aparente. Es decir, no tiene gripe, no tiene infección urinaria, no tiene infección en el oído ni ninguna otra condición a la cual se pueda adjudicar la fiebre. El único síntoma es la fiebre. Doctora, ya que usted mencionó grupo de edades, ¿existen algunas edades pediátricas o edades infantiles en específico en donde es más frecuente que se presente este tipo de fiebre? El periodo de edad generalmente en el cual vamos a verlo a partir de los 7 años, pero es más frecuente de los 10 años en adelante. Nos encontramos que muy frecuente en la etapa de preadolescencia y la adolescencia es donde vamos a tener más este tipo de pacientes, donde las mamás su preocupación es que presentan la fiebre y además de eso puede tener otros síntomas constitucionales como la pérdida de apetito y la pérdida de peso. Algo que usted me mencionaba y que es muy importante detrás de cámaras, doctora, es que muchísimos padres de familia no saben que su niño cuando presenta fiebre está vulnerable, porque si nosotros no tratamos esta fiebre, ya sea con pastillas, con medicamentos o con medio físico, este niño puede convulsionar. ¿Por qué se da esto y en qué edades? Las convulsiones por fiebre es más frecuente en los niños menores de 2 años, se mencionaba antes en la literatura, pero ahora en consideración depende del termostato, es decir, nosotros tenemos a nivel del cerebro, en el hipotálamo, un regulador que nos mide con cuánto de temperatura nosotros podemos tener algún tipo de alteración neurológica, que son las convulsiones. Algunos niños son más sensibles que otros, pero los más vulnerables son los menores de 2 años. Es decir, todo niño menor de 2 años, la temperatura no debe pasar 38,5 grados, que es el termostato basal, pero hay otros niños que con 37,5 convulsionan. Entonces es aprender a conocer a nuestro niño, identificar qué tan alto puede llegar la fiebre y que debemos controlar inmediatamente. No debemos automedicar, aclaramos, siempre les decimos eso, pero en ese momento si nosotros conocemos la dosis de acetaminofén que el pediatra nos indicó anteriormente, administrar acetaminofén y realizar los baños por 20 minutos con agua tibia. Y eso es muy importante, doctora, la parte de la automedicación, porque en lo personal, en mi experiencia, muchísimas mamás llegaban a la unidad de salud, le dio fiebre y le di tanto de acetaminofén, pero no precisamente porque alguien te lo haya calculado, simple y sencillamente porque vos sacás prácticamente al bolsazo, como decimos nosotros, la cantidad de acetaminofén que le va a dar al niño. ¿Por qué es importante no automedicar y utilizar una dosis estándar, una dosis que tal vez te lo dio el farmacéutico, una dosis que tal vez leíste en internet, una dosis que tal vez la vecina te lo dijo? ¿Por qué es malo, por decirlo así, que nosotros demos esa cantidad de acetaminofén a un niño sin ser la cantidad precisa que se debe de calcular?
Al final yo doy gracias que la cantidad más bien es insuficiente, la que las mamás administran, porque si sobrepasamos la dosis lo que vamos a tener es un daño a nivel hepático, una intoxicación por cualquier tipo de fármaco. Lo que pasa es que los fármacos se metabolizan a nivel hepático y se eliminan a nivel renal y entonces lo que crea es una afectación de la función a nivel del hígado. Peor en un niño que esté entre más pequeño, mayor es el riesgo de que podamos causar algún tipo de intoxicación porque el niño tiene inmadurez, ¿verdad? En todo su sistema inmune más el sistema metabólico, ¿verdad? Entonces el riesgo muy alto es que causemos una intoxicación por fármaco o creamos un daño directamente a nivel del hígado. Así que ojo, mamá, usted no tiene que dar la dosis de acetaminofén que usted crea conveniente o que leyó en internet, tiene que ser la dosis que indique su pediatra. Doctora, ahora tenemos un niño de 8 años que llega a su unidad de salud, llega con fiebre más de 3 semanas. ¿Cuáles son los procedimientos o qué es lo que va a realizar el médico al llegar este niño a la unidad con su mamá? ¿Cuál es el procedimiento o la iniciativa que se debe de tomar? Lo más importante alrededor del tema y que quiero que las mamás se queden con este mensaje es que todo niño que tenga una fiebre de origen desconocido no va a regresar a su casa. No podemos mandarlo de regreso a su casa. Si hay una fiebre de origen desconocido, tenemos que estudiar profundamente al paciente. Vamos a hacer exámenes de sangre, exámenes de función hepática, función renal, ultrasonido, radiografía, hasta encontrar la causa de la fiebre, que dentro de las características, como te mencionaba, se relaciona bastante con colagenopatía, con procesos que causan inmunosupresión, es decir, disminuyen las defensas del cuerpo y mucho, ojo, con problemas hematológicos y oncológicos. Y eso me gustaría bastante resaltar, doctora, porque tal vez hay mamás que dicen, no, mi niño solo únicamente tiene fiebre, no sé por qué me lo tienen tanto tiempo y se lo quieren llevar y me lo quiero llevar a mi casa porque yo voy a comprar el acetaminofén y yo se lo voy a estar dando. Entonces hay que crear conciencia de que si esto está relacionado con cáncer, este niño tiene que permanecer en la unidad de salud. El niño tiene que quedarse para que hagamos estudios y una vez identifiquemos que realmente la causa es hemato-oncológica, podamos referirlo con el manejo multidisciplinario que se debe realizar con los subespecialistas apropiados. Ahora, doctora, para todas esas mamás, ¿verdad?, que tal vez se sienten identificadas con esta enfermedad o con esta patología y quieren de su servicio, ¿dónde la pueden encontrar? ¿A qué números de teléfono pueden llamar? ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, estamos en Facebook, en Instagram, en Facebook como doctora Helen Munguía Montalbán, médico pediatra, Instagram doctora Munguía pediatra, al 8376-3540, ¿verdad? Atendemos en Managua, Chinandega y Ciudad Sandino también. Ok, muchísimas gracias, ¿verdad, doctora Helen Munguía? Siempre un placer conversar con usted sobre estos temas tan interesantes. Y ya sabe usted, padre de familia, si usted tiene su niño con fiebre más de 3 semanas, debe de ingresar inmediatamente a la unidad de salud. Vamos a continuar con más información en nuestra revista Viva la Vida.